Lo que se intentó hacer, ¿no? Decir, oye, vamos a jugar contra el Gran Canaria en su casa, nadie aquí fuera piensa que podemos ganar, pues vamos a ir a demostrarlo. Y hablando antes con jugadores y el staff del Joventut, efectivamente era el mensaje. Estamos aquí para disfrutar, pasarlo bien, nadie cree en nosotros, pero vamos a venir y darlo todo, intentar ganar hoy. Ahí está Dakota Mazaya saltando a cancha, tocado en el tobillo. La presentación del Joventut de Badalona. Hace apenas unos minutos ha estado Milena Martín con Velimir Perasovic. Lo escuchamos. Vamos a presentar al Quirolev Vasco. Sí que lo ha hecho y volvemos a ver al gran Todorovic que conocíamos aquí en España. 8 rebotes, casi 13 puntos, 70% en tiros de campo. Son sus guarismos las últimas 7 semanas. Yo creo que al final viene todo un poco dado con la confianza, con el buen hacer del equipo y lo que ha hecho Perasovic. Yo creo que tienen todos muy marcados los goles del equipo y eso hace que cada uno sea mejor jugador. Ambos equipos recuerdan lo ocurrido el pasado 13 de enero. Venció el Baskonia 67-68 por 1, eso sí. Este hombre, Todorovic, tuvo el tiro final, un triple que falló. Triple relativamente liberado, es decir, tuvo la última bola del partido Joventut, pero acabó sucumbiendo 67-68. Eso sí, datos para el optimismo en Joventut de Badalona, porque ese día ganaron por 21 rebotes, la diferencia bajo los cristales. Todorovic hizo un buen partido, enfrente estuvo Shields, estuvo Vildosa, pero sobre todo no le entraron los triples a Joventut. 5 de 24, decía Carlas Durán en la previa. Una de las claves es esa, necesitamos tener acierto exterior. Necesitan tener acierto exterior y hay otro factor muy importante, igualar la intensidad y el físico del Baskonia. Todo el mundo tiene clarísimo que el Baskonia tiene mucho más potencial físico. Ahí luchó muy bien la Peña en aquel primer partido, ganando la batalla de los rebotes. Hoy tiene que repetir esta proeza, pero también mejorar ese acierto exterior. Quirolev Baskonia con Luka Vildosa, Shavon Shields, Matt Jennings, Johannes Fodman y Vincent Poirier vienen desde el norte a hacerse con la Copa del Rey. Sería su séptima, la séptima de toda su historia. El trío arbitral conformado por Martín Caballero, Benjamín Jiménez y Carlos Peruga. Enfrente en Divina Seguro Joventut, cómo no, Nicolás Laprovítola. Nunca en toda la historia de la ACB el mismo jugador habría liderado las dos estadísticas principales de puntos y de asistencias. Lo está logrando el base argentino con casi 16 tantos y casi 7 asistencias de promedio. Le acompañan a Laprovítola hoy Albert Ventura, Xavi López Arostegui, Luca Arangodi y Marco Todorovic. El Divina Seguro Joventut ha venido a hacer mucho ruido. Desde el 2015 no jugaba una Copa del Rey. Tú estuviste en aquel equipo, Taf, ¿qué recuerdas? Pues grandísimos recuerdos, porque para un equipo histórico como la Peña, que ha pasado por horas bajas, haber vuelto en aquel momento a una Copa del Rey fue todo un acontecimiento. Además, fuimos capaces de ganar al anfitrión, el Herbalife Gran Canaria, y llegar a una semifinal contra el Real Madrid. Ahora tienen muy presente este recuerdo, y antes me decía Albert Ventura, tú fuiste el capitán de aquel equipo, yo quiero ser el capitán del próximo equipo que pase de ronda en Copa. Hay muchas leyendas, no sois las únicas. Sabaré y Valdemoro en este pabellón. Veíamos a Xavi Pascual hablando, por cierto, con directivos y representantes del Barcelona. Y a esta niña la conoces bien tú, Amaya. Sí, sí, jugadora del Alevín Olímpico Alcobendas. Inés. De tu tierra. Pues, Alcobendas, sacando a futuros proyectos. Alcobendas trabajando City, la base. Entregando la bola del partido. Bueno, pues al menos hay una niña de Alcobendas que sí que da asistencias. No, golpe bajo para empezar. Bueno, Fran, en el fondo, me quiere un montón. Vaya fama tienes, Amaya. Voy a buscar tu total de asistencias para la próxima vez que alguien lo diga. Pero escucha, yo tengo que decir una cosa, daba muchas asistencias, pero también tenía mucho el balón. Efectivamente. Entonces, no voy a negar que tiraba mucho, no lo voy a negar. Y no te voy a negar que la gente quería que tirases. Tú también me quieres mucho. El mítico Nate Davis, que también está en las gradas, Lolo Sainz. Luego iremos repasando algunos de esos nombres y escuchando a algunos de estos protagonistas. Voces del baloncesto español. Nos centramos en el partido. Marco Todorovic contra Vincent Poirier. Se repite ese salto inicial. Le dice Carlos Peruga a Benjamín Jiménez. Repetimos fórmula. Arranca esto. Baskonia Joventut. Quieren hacerse con un hueco en las semifinales de la Copa del Rey. El Joventut ganó la Copa hace 11 años. Hace 10 Quirolev Baskonia. Primer balón del partido para Luka Vildosa, el hijo del palito. Matt Jennings en el 2 contra 2 con Johannes Fodman. Vincent Poirier, pizarrita rápida de Perasovic, bola por fuera, Jennings. Llegará Provítola, 1 contra 1, Poirier y Todorovic. Ojo a las faltas de los dos equipos. Posibles pasos, así fueron de Vincent Poirier. Se ha jugado la falta Todorovic y le ha colocado las nueces ahí de California, prácticamente partidas en dos. Buena defensa. Muy buena primera defensa por parte de Todorovic, aguantando en 1 contra 1. Será importante que sea capaz de hacerlo y no cargarse de faltas. Y de momento Ventura también la defensa sobre Luka Vildosa.
Ahí está Nicola Provítola, casi 16 puntos, casi 7 asistencias de promedio. Es clave para Baskonia frenar a este tipo. Si es que puedes frenar a este tipo, claro. López Aróstegui de 3, lo decía Carlos Durán, importantísimo también Todorovic. El acierto exterior dice, a partir de meter la primera, ya está la primera en la cazuela. Importantísimo el inicio de partido, que como dijo Carles Durán, la Peña salga sin miedo para afrontarse a este Baskonia. Con la baja de Dawson ha dado un paso adelante. En el último partido hizo 15 puntos. Chabonches al hierro la mandó, 0-3 para la Peña. La Provítola le saca un poquito de músculo a Luka Vildosa y sobre todo de tablas de experiencia. La Aróstegui se marcha para no molestar, 1 contra 1. Marko Todorovic evita los pasos, saca a la izquierda y adentro, 0-5 para Divina Seguro Juventud. Lo tenía en la primera estancia. Sí, ahí vemos esta gran habilidad que tiene Todorovic en el poste bajo. Es muy largo, maneja muy bien el bote y elige muy bien sus movimientos. Janning, 2 contra 2, tiene ventaja, le pone los patines a Albert Ventura, se la juega de 3 y ¡oh! De 3, la primera para el de Minnesota. Momento de soltar el step back. La Provítola a toda cancha con él, Luka Vildosa, aquí no hay amigos. López Aróstegui, ya veremos si el fin de semana después le invita a un asado. De momento le va a invitar a un par de tobillos rotos, vaya puerta atrás, el pase para el de la Mopa, se equivoca Todorovic. Y ahí hubo un malentendido. Todorovic vio el hueco, pero había 2 de sus compañeros en esta misma posición y ninguno de los 2 acabó de tener claro que tenía que ir. Y de todas maneras, el lenguaje gestual de Todorovic denota confianza, ¿no? En la primera bola que defendía poste bajo pedía un aclarado para él y hacía la canasta contra Poirier. Aquel 13 de enero rubricó 13 puntos, 12 rebotes y 3 tapones contra el Baskonia. Esa victoria in extremis. Llegaron a tener el partido controlado, fueron con 1+11 a falta de 4 minutos y sin embargo Todorovic tuvo el tiro final y lo falló. Vildosa, pase por dentro, Vincent Poirier que la levanta y adelante, gacheto brazo, cuidado a ese tobillo derecho parece, ¿no? Sí. Pues no está para muchas lesiones el Quirolev Baskonia, sobre todo después lo trataremos de los jugadores con banderita. Podría tener un problema serio ahí el equipo vitoriano si algunos de los jugadores calificados de formación cayera lesionado. Esperemos que no ocurra así. Ventura, no hay demasiado espacio para Luka Arangodi de 3, vaya manita. No es que sea una mecánica para enseñar en los colegios, pero cómo enchufa este tío. Bueno, ya carta de presentación del Juventud, ¿no, Taf? Ya hemos visto muchas de las armas que maneja la Peña. Janning, defensa muy física además, la triangulación y la pérdida de balón, recupera Marko Todorovic, cuidado con las carteras. Y el otro día le costó mucho al Baskonia defender a Randolph, a un 4 tirador, ahora Arangodi hace esas veces. Nicola Provítola penetra, percute, saca la falta abajo de Luka Vildosa, la primera de su compatriota. Yo creo que ya tenemos la primera respuesta importante. La Peña no ha salido con miedo a este Baskonia, está igualando el nivel físico. La duda es si va a ser capaz de mantenerlo, porque el Baskonia tiene mucho más banquillo y mucho más cuerpos. La Provítola lleva 8 victorias consecutivas, Baskonia ante Divina Seguro Juventud en la Liga. Qué buena izquierda y hasta luego, facilísimo. Muy arriesgado hacerle el trap a la Provítola porque hace el split. Y sorprende ver que 2 veces ya ha sido capaz de colarse cuando es una de las cosas que segurísimo el Perasovic y su staff habrán comentado a sus jugadores. Vincent Poirier, qué bien cómo se marcha con 2 de pipas de Todorovic, la suelta con la izquierda y es su lado favorito. Él es diestro, pero de estos diestros que engañan porque siempre tira hacia su izquierda, o a menudo al menos. Muy buen movimiento por parte de Poirier. Después de esta presión, pues poner la pelota al suelo, algo nada sencillo para un hombre tan grande. Albert Ventura por fuera, Marko Todorovic pasa la mopa Shields y lo aprovecha. Clean, caja, se ha resbalado Shields y ahí sí que necesita que pase el verdadero mopero, el instrumento, 7-12. Baskonia tiene la primera defensa del campeonato, pero por ahora mal inicio en este apartado. Hombre, no hemos comentado, Juventud es la 5ª defensa, Taf. O sea que también tienen muchas artimañas a la hora de defender. Sobre todo Valdemoro, Sabané, estoy viendo más físico al equipo de Badalona. La Provítola tira el corte, Arangodi, inocuo, Todorovic y la Provítola, ese 2 contra 2 imparable y tan imparable. Otros 2 de Nicolás la Provítola. Poirier está llegando tarde en muchos de estos bloqueos directos en defensa y dejando este espacio que para la Provítola es, vamos, un océano. Pues por eso Perasovic llama a Marcelinho Huertas a ver si es capaz de parar al base del Juventud. Vildosa, bola para Shields, extra pass, ya está en el rincón de pensar, no, de ejecutar, pues ha fallado Johannes Follman, el último en tocar es Vincent Poirier, no, la rozó la Provítola, mantiene bola Baskonia, cambio de base.
como decía Milena, no le ha gustado a Perasovic lo que ha hecho Vildosa en estos apenas 4 minutos. Bueno, quizás es uno de esos cambios que un jugador puede sentir como injusto, porque francamente, y lo comentamos, son situaciones de bloqueo directo donde son dos los defensores involucrados. Shafon Shields es más grande físicamente, tiene más músculo que Xavi López Aróstegui. Bola por fuera para Huertas. Huertas se marcha, se vuelve a marchar y hace lo que le da la gana. Marceleño Huertas, exjugador de Juventud, 3 temporadas en Badalona estuvo. Quien lo mira así, no parece que ha pasado tanto tiempo por Marceleño Huertas. Desde luego, cuando le vemos pegar una arrancada de este tipo a la edad que ahora tiene. Ahí está Nicolás Laprovítola. ¿Decías, Lucio? No, que de momento se está disparando el partido. 14 puntos lleva Divina contra una de la mejor defensa que es el Baskonia, solo recibe 72 puntos. Marko Todorovic, no había mucho ángulo para la ventaja. Se marcha Todorovic y hasta luego. La revienta Marko Todorovic entre los dos. Laprovítola y Todorovic castigando a Baskonia. Poirier le falta tensión. Ya han sido varias canastas en las que ha estado involucrado en esos bloqueos directos. En este caso, dar por hecho que Todorovic va a pasar la pelota cuando todos sabemos que Todorovic tiene buen manejo de balón. Pues ahí está, le necesitaba Baskonia. Vincent Poirier con el camión de la basura. Se dice que hay unos 3.000 baskonistas en estas gradas. Se hablaba inicialmente de 2.000, pero luego ese número va creciendo porque siempre sabemos, ¿no?, que los aficionados de Baskonia viajan, aunque sea sin entrada, esperando que de los equipos eliminados queden tickets libres. ¿Qué sería de la Copa sin la afición de Baskonia? Luke Harangodi, de 3. Dos triples lleva ya Harangodi hasta el 11-19. Están invirtiendo el balón muy bien. Y Todorovic involucrado en casi todas estas acciones desde el principio del partido. Hoffman, el corte, pase de muchísimo riesgo. Talona Shields y evita la fuera. Poirier recoge cuerda. Hoffman. Marceliño Huertas le deja espacio, demasiado espacio, como que la acaba rompiendo y hay falta abajo de Laprovítola. Doble cambio en Baskonia. Se incorpora Elidio para dar relevo. Imaginamos bueno, se sienta Johannes Fotman. Va a entrar Jalen Jones también. Vincent Poirier se va al banco. Bueno, más físico, ¿no? Más defensa. Ahí está Jalen Jones. Ha podado ya Julen. ¡Aupa Julen! 11-19, 8 arriba. Divina seguro Juventud. La pone en juego Janin con Shields. Llega Xavi López Aróstegui. Janin se come el bloqueo de los que duelen mañana de Ventura y además le roba la cartera. Es un 2 contra 2. Las gallinas que entran por las que salen. Esto es Julen Jones. Pura actividad, energía, carácter Baskonia. Y acaba de llegar. Todavía no tiene muy claro, yo creo, que ni las reglas del básquet FIBA. Sí, es ahora su primera mismo, experiencia aquí en Europa. Cuando iban a entrar parecía que Iliman Diop le decía hasta el momento en el que se podía o no. Cosa un poco lógica quizás cuando cambias de país, pues siempre hay este despiste durante un tiempo. Después de 3 experiencias en NBA y otras 4 creo que son en Liga de Desarrollo, su primera aventura europea para Jalen Jones. Iliman Diop coloca el bloqueo. Shields con Huertas. Otra vez Marceliño Huertas, leyéndolo todo, enciende el radar, la levanta magistral. Huertas, eterno. Y ha sido divertido oír a Jack Lakovic ir narrando toda la jugada. Se la sabe, supongo que será el jefe de scouting y estaba aquí sabiendo lo que iba a pasar. Mete el micro, Angulo. Laprovítola. Otra falta que le vuelve a sacar a la defensa. Nicolás Laprovítola. Pero mira, ahora en el trap no salió con tanta facilidad como en los primeros instantes. El entrenador nos solía decir, bueno, si pasa este tipo de situación, lo primero, haz falta, y en la segunda, hazlo mejor. Ha estado Lucio Angulo hace escasos instantes con una leyenda del básquet español, el gran legendario Nate Davis. Ya parecéis la guía Michelin, pero es verdad, ocurre eso, ¿no? Cuando juegas, ¿no? Al final estás en la vorágine de los partidos y no hay manera de visitar las ciudades. Los pabellones. Especialmente los americanos de antes. Los de ahora son bastante más espabilados. Laprovítola, espabilado 13-22. Y ojo, un dato muy importante hasta ahora, solo 2 pérdidas por parte del Divina Juventud, que es el último en este apartado en la liga. Darrun Hilliard, bola para Huertas, sacude al rescate Iliman Diop, con esos codos afilados. Iliman Diop preparado para el combate. Huertas precisamente intentaba recibir ahí el jugador español de origen senegalés. Y Conor Morgan, que se prepara para saltar a cancha. Esta última acción faltó a Xavier Shields moverse a la esquina en esa penetración de Marceliño Huertas para darle esa salida de balón después de la ayuda de la defensa de la Peña. Arce Huertas,
Darun Hilliard, allá va desde el Zurdorium en el 2 contra 2 con Iliman Diop. Mira el crono, sabe el tiempo que le queda. Ejecuta y soy Darun de Carglass. Otro rebote para Marko Todorovic. La Provítola la está esperando desde menos cuarto Conor Morgan. Sigue el argentino. Amasando el yo-yo, defendido por 2 hombres. Inversión completa, Morgan tiene amenaza. Rompe, alarga zancada, se evita el tapón, gorrazo, no. Canastón, 2+1, le cae la falta a Diop. Aquí vemos en esta situación de bloqueo directo, por fin se ha defendido bien, pero están tan pendientes de ello que las ayudas fueron muy largas y después de invertir el balón, pues era mucho más sencillo esta penetración por parte de Morgan y sacar este ángulo. Y luego Morgan, en cuanto ha salido, quería ya tirar, estaba presentándose, haciendo gestos de que quería recibir el balón. Sí, es que tiene buen porcentaje de 3, 43%, por eso quizás ha saltado demasiado, no tentado al tiro. Se nota esta confianza por parte del Juventud. Han ganado 6 de los últimos 8 partidos y han venido aquí muy confiados en sus habilidades. Janin ya en cancha, se ha sentado Shavon Shields. Sí eran pasos de Huerta, sí eran pasos. Y les ha salido muy bien el fichaje de Conor Morgan, otro también que está en su primera aventura en Europa. En general los fichajes por parte de la Peña han sido, se puede decir, casi perfectos. Están en el punto óptimo al que aún pueden aspirar con el presupuesto que tienen. Albert Ventura, 13-25. Xavi López Aróstegui, cosecha del 97. Ahí está Marko Todorovic, que ya disputó una Copa del Rey, pero solo fueron 18 segundos con el Barça. Acaba fallando en el año 2015. Morgan, taxi, por dentro, está solo la Provítola. Es que juegan de memoria estos tíos. Pim, pam, pum, tiki-taka y 13-27. Ya vemos al capitán Juventud levantando a la afición de la Peña. El vasco Isovic, vamos a ver si son capaces de hacerlo. Hilliard. 13-27, quiere romper Hilliard, bola para Jones. Jones no puede con Morgan, le lleva a la trinchera y ahí está Aupa Julen, no falla y el rebote va a ser defensivo. La Provítola, 13-27. Hemos visto en esa acción lo que es Jones, ¿no? Un tipo que es puro carácter e intensidad, pero no es que sea un fino estilista. La Provítola, vaya pase se ha inventado para Marcos Delia. ¿Cómo no iba a venir Delia a Badalona? Dejó Murcia para estar con su amigo Nicolás La Provítola. Es que la carta de tiro de Juventud es espectacular, 12 de 13 en tiros de campo. Triplazo de Majanin silenciando esa grada de Badalona. 16-29, fue criticada la salida de Delia de Murcia porque era el cocapitán junto con Antelo. La Provítola en 1 contra 1 contra Luca Vildosa. Llega el directo de Delia, la inversión, Morgan amenazando a Jones. Otra vez a largas zancadas, no puede, se la ha hecho de noche, bola para Poirier. Puede ser la reacción de Baskonia. Vildosa. Janin aterriza y encara en 1 contra 1 a la Provítola. Poirier. Físicas las defensas. Majanin de 3 al hierro y rebote de Mazallas. Toda la falta en ese tiro. 16-29, última posesión del primer cuarto. Se pueden quedar quizá 3-4 segundos a Baskonia todavía. Nicolás La Provítola al flash largo. Jones incluso dejando la zarpa a ver si podía robar la bola. La Provítola se la va a jugar de 3 al hierro, rebote para Jones, le quedan 4 segundos, allá va Jalen para Hilliard de 2 con la derecha, 16-29, no sacó réditos a ese contraataque, ha mejorado igual. Oye, y el detalle, como bien nos dice Pedro Miota por Twitter, de esa carta de Heraclio Fournier con el 6 de copas en los pantalones de Baskonia, la han cambiado a malla, ¿no? Antes eran bastos, oros, no, oros era. en un partido dije yo que estaban dando bastos, normalmente era el as de oros, era, ¿no? Normalmente es el as de oros. Pues aquí viniendo a la Copa con las 6 copas que tiene el equipo, buscan la séptima, arriba y a volar, Marcos Delia contra el metacrilato, 2. Impresionante la lectura de La Provítola saliendo de cada bloqueo directo. Realmente la manera de pararle solo puede ser saliendo de forma muy agresiva, porque después lee perfectamente. Bola para Jones, talona, aguanta y se lleva la chapela de Conor Morgan. Evidentemente la baja de Toko Sengelia es más que sensible, pero sobre todo cambia la manera de jugar con los interiores, porque igual ni Fodman ni Poirier tienen demasiados recursos o no tienen tanto protagonismo cuando les das la bola al poste. ¿Qué pensáis, Amaya, Sitafa? No tienen los mismos movimientos, lógicamente, que Sengelia. Sengelia creaba para él y también para sus compañeros cuando venía la ayuda. Fíjate, en el día de hoy, Fran, el problema para mí no son las ausencias, porque les hemos visto partidos brillantes en Euroliga, en la ACB, es el buen hacer que está llevando La Provítola y su equipo con unos porcentajes impresionantes.
La defensa por parte del Baskonia, como decía Perasovic, que tiene que subir muchísimo de nivel, estar al nivel de la defensa que vienen teniendo. La Peña ya tiene 4 triples cuando en aquel partido metió 5. Demasiadas dudas a la hora de ejecutar, de castigar en la pintura cuando reciben esos balones. Poirier y Foytman, ahora hay pasos. Cometió el camino Nicolás Laprovítola. Jason Granger animando desde el banquillo, uno de los 3 ausentes. Quisieron forzar a Pato Garino por deseo del jugador, pero no ha llegado a tiempo para la Copa del Rey. Es que también lo que sufre Baskonia, los 3 jugadores, Engelia, Granger y Garino, son los mejores en el más menos, ¿no? Y ahora lesionados. Poirier, Vildosa, 8 segundos. En su camino aparece Marcos Delia, pasa en salto Jones por fuera y esto es un frontón, no baloncesto. Majanin, todos la devuelven y el marrón para el tirador de Minnesota de 3, 19-31. Esto es quilates de baloncesto porque no están pudiendo en el 1 contra 1 y al final el talento es lo que está anotando. Majanin 9 puntos, el resto del equipo 10. Laprovítola, Marcos Delia, y con esa sensación que tenemos todos de que Laprovítola domina el partido. Xavier López Aróstegui en las manos de Poirier. Vildosa. La pide abajo en la trinchera. Jones ante Conor Morgan. Le destroza por velocidad y saca el 2+1. Aupa Julen. Y 21-31 con esta canasta. Y Dimitrijevic se prepara para saltar a la cancha para dar un descanso a Laprovítola. Taf, te pregunto porque lo has sufrido o lo has disfrutado. ¿Qué piensas de la rigurosidad sobre los pasos en esta acción? A veces se pitan, a veces no. Evidentemente hay un rasero diferente en NBA que en Europa. ¿Qué piensas y qué has sufrido y disfrutado cuando te han pitado esto? Bueno, creo que cualquier pívot y cualquier jugador disfrutaría quizás de un poquito más de libertad a la hora de no tanto rebuscar el centímetro o el medio segundo en este tipo de acciones. Desde luego para el espectáculo sería un gran plus. Nenad Dimitrijevic, otra bola por dentro, están sumando en la zona, pues toma, gorrazo que se lleva de día por parte de Darren Hilliard. Vildosa, Baskonia ya solo pierde por 9 y tiene posesión, allá va el triple en el aire de 3, el hijo del palito, 25-31, están ya 6. Y esto sí es el juego de Baskonia. Claro, y ya escuchamos estallar toda la grada de los basconistas que por fin está empezando a reconocer a su equipo. Xavier López Aróstegui, muchos zarpazos en defensa de Darren Hilliard. Mazayas, Morgan, otro robo de balón que se lleva, allá va Jalen Jones que se marcha de todos, al fango, a la pelea, juega Gianni y se la va a jugar desde casa de 3. Se cae el pabellón, los 3.000 basconistas en el Wizzing Center habrían hecho que se derrumbara el pabellón si entra esa. Se vino arriba, esto era el hit check, pero quizás era demasiado pronto para ello. Pasado mañana, vamos, le ponen ya una estatua ahí en el Bues Arena a Jalen Jones, ¿cómo no le van a querer? 25-31, Dimitrijevic. Hilliard también con esa envergadura gigantesca. Dimitrijevic que se resbala, que no le haya ocurrido nada más allá de poner en riesgo la dinastía Dimitrijevic con ese gol. El segundo resbalón ahí en la zona, se cayó Shavon Shields. Mejor que sean sus partes nobles que el aductor. Por cierto, muy mala noticia que hemos conocido hoy, baja para los próximos 2 meses Jaime Fernández por esa lesión en el bíceps femoral. Esta noticia para, como bien dices, el básquet en general, con la ventana FIBA a la vuelta de la esquina. Jaime llamado para la selección, pude hablar con él hoy y estaba lógicamente muy de bajón, pero ya un poco resignado y diciendo, bueno, pues ahora hacer todo lo que pueda para volver cuanto antes. Y además en cuartos de Eurocup contra el Alba Berlín de Aito García Reneses. ¿Decías, Lucio? No, Arangodi salta cancha. Darren Hilliard. Poirier en la calle central, alarga zancada, se evita el tapón, pero no puede convertir el zurdito. López Aróstegui con Dimitrijevic. Sigue el jugador de origen macedonio, que llegó en edad cadete de primer año, si no recuerdo mal, a Badalona. Aquí está teniendo algunos problemas contra Luka Vildosa. Bueno, es que Hilliard está yendo al bulto. Está muy físico en defensa, pero es verdad que por ahí pasa el éxito de Baskonia hoy, de igualar el nivel físico de Juventud. Y un poquito de trastoque. Sí, ya hay un pique ahí diciéndole un poco la clásica de stop flopping. Sí, ¿dónde vas a ir a cenar? Creo que le ha preguntado. Peligrosas estas caídas, como esta de Dimitrijevic. Precisamente el macedonio, encontrando a Mazayas, menudo nombraco, Sitafa, Dakota Mazayas. Dimitrijevic tiene ventaja en el 2 contra 2, decide romper. Dimitrijevic evita el tapón, pero no convierte. Hilliard. Estamos viendo una gran diferencia en el ataque de la Peña, no teniendo a Laprovítola y Todorovic en cancha.
Está cerrado por 3 sombras. Poirier, imposible rebotear. Harangodi se la lleva. 2-5-3-1. Dimitrijevic. Ataca Dimitrijevic, pero parece que Dimitrijevic está haciendo lo que la defensa quiere que haga Dimitrijevic. Es un 3 contra 1, debería aprovecharlo Vildosa. Pues no ha sido la mejor decisión de Luka Vildosa, sin embargo ahora sí que hace clink, caja a 4. Está un poquito acelerado, Dimitrijevic, juventud también. Sí, ahí sorteó 2 momentos en los que casi pierde la pelota y luego al final, pues en vez de sacar, acaba con otra pérdida. Bueno, acción de auténtico tirador, Valdemoro. ¿Cómo te gustaban a ti estas? Mazallas. Perfecto. 2 botitos y la parábola que ha dado, Y Carles Durán llama a Todorovic aventura. Hemos hablado antes de la importancia del control de las pérdidas por parte del Juventud de Badalona. Arriba y ahora, ¿dónde la quieres? Allí, pues ahí te va. La revienta Poirier. A 4, 29, ¿Dónde lo ha 33. cogido? Se fue al segundo piso. Vincent Poirier todavía le queda un año de contrato con el club vitoriano, seguido de cerca ya por varias franquicias NBA. Dimitrijevic buscaba que sonase el silbato, no ocurre nada. Harangodi que se levanta y vuelve a rebotear. Allá va Harangodi que falla, el palmeo tampoco de Delia, se la queda Hilliard. Vildosa. Luka Vildosa, excepcional el balón para Matt Janning. Ha errado el triple, la toca como puede, es un despeje de puños de Zubizarreta ahí de Vincent Poirier. Julen Jones, 2+1, ¡aupa Julen! 31-33, la que acaba de meter. Cuidado con Jalen Jones. Y la que acaba de hacer, que casi se me lesiona aquí buscando sacar el musculito. Pero fíjate las ganas que tiene, que recibe el balón, tiene el tirador en la esquina y él va a por el 2+1. Pero la energía, hemos hablado antes de la energía, la intensidad de más que da este Baskonia. Lo hemos visto ya en esta primera mitad, impresionante. En cada momento con más o menos acierto, pero siempre intenso. 1000 y pico personas cantando Julen. Normal. Parecía que no encontraba relevo, ¿verdad? En el mercado Baskonia. Vino del campeonato de levantamiento de piedra. Sí. Al Colari, está Jalen Jones con el 32-33 y empiezan a ondear las banderas y las bufandas vasconistas. Casi 3000 almas de Baskonia en este pabellón. Mazallas, Dimitrijevic. Es el carácter Baskonia. Mazallas que tira el corte, Dimitrijevic con Marko Todorovic. Y sigue aguantando Carlas Durán sin Nicolás Laprovítola. Ya sentado a Xavi López, que solía jugar 18, por la baja de Dawson casi 14 lleva. Vaya piedra de Dakota Mazallas. Habrá que ajustar esos tableros. 32-33, tiempo después. Baskonia tiene balón para ponerse por delante. Y Frank, te ha oído Carles, se llama Laprovítola. Es que estaba viendo ya las orejas al lobo. Estaba aguantando muchísimo. Dimitrijevic al banquillo, escuchando ahí instrucciones y consejos de Carlas Durán, que quiere tener a todos a bordo. No solo a las estrellas, no solo a los mejores del equipo, no solo al mejor anotador y asistente de toda la liga. Algo que no ha ocurrido nunca en la historia de la ACB. Que el mismo jugador haya terminado la temporada como máximo anotador y asistente de la ACB. Luka Vildosa, algo forzado, a las manos de Harangodi. 3-2-3-3, 4 minutos hasta el descanso. Laprovítola. Muy buen balón para Mazallas. Se ha jugado 2 pedruscos auténticos, Dakota Mazallas. Pero ya hemos visto la incidencia de Laprovítola, siendo capaz de crear un triple totalmente librado. Y Kevin Hilliard, porque la habría perdido Vildosa, pero él se adelantó para coger el balón. Esta es de Johannes Fodman, la primera con el tubo hasta el aro. Eso es de primero de baloncesto, no atacar el balón, no esperarlo, porque generalmente esos balones los tocan y se pierden. Primera ventaja del partido para Quirolev Baskonia. Nicola Provítola. Ventura. Desde los 7 años en la cantera de Juventud. Marko Todorovic. Deja atrás a Fodman y el 2+1 todavía le están buscando. Todorovic. Grande Todorovic, pero también hay que pedir más a la defensa de los pivots del Baskonia, porque ha hecho el mismo movimiento las 3 últimas veces recibiendo desde el poste bajo. Y no es que lo haya inventado hoy. Es el movimiento típico de Todorovic. Hay que cerrarle esta parte y obligarle a hacer más, que luego tiene recursos, lógicamente. Uno de los peros de Boydman es eso, la defensa. Y Macías al banquillo, ¿no? Castigado por esos fallos, sale Nogués. Marko Todorovic disputó 18 segundos en la final del año 2013 con el Barcelona, su única experiencia previa coopera. Perdona que te corrija, Fran, pero también 2015 jugó una copa con el Bilbao Basket. Es verdad. Es verdad. No me gusta pillar a Fran en las pocas que puedo. Sí, hay muchas que te callas, lo bien que voy a dormir esta noche. Bueno, Kevin se está en este sofá.
Ahí está, el sofá Movistar. Estos han sido los afortunados. 34-35. Igual están demasiado cómodos porque la señora igual se me queda dormida. Como me vuelvas a corregir, si Tafa vas al sofá. Todorovic, buen corte de Harangodi. Harangodi que la levanta. 2+1 de Harangodi. Y de nuevo Divina Seguro Juventud por delante. 34-37. A Peña le hacía falta una acción de este tipo porque ya eran unos cuantos minutos en los que el Baskonia estaba dominando totalmente este partido y ahora 3 minutos claves a ver quién va por encima al descanso. ...3-4, 3-7, 2-49 hasta el final de la primera parte. Ha aguantado ahí el chaparrón, el Baskonia primero y ahora Juventud. A cancha José Ignacio Nogués. Y en este cuarto 18-8 para los de Perasovic y Arangodi, que es un auténtico reloj. En los últimos 10 partidos de los 11 en dobles dígitos. Siempre está ahí con sus 9 puntos, 10 puntos, 5 rebotes. Ha fallado el tiro libre, pero son 10 puntos ya en la casilla de Luke Harangodi, ex NBA. Pasó por Cleveland y Boston, si no recuerdo mal. Fodman, Jennings. Le niega ahí el pasillo al Aprovito, la bola para Huertas. Se ha rotado bien Ventura. Es Marceliño el que castiga otra vez la media distancia a la cazuela. 36-37. Nicolás Laprovítola. El partido cambia con el argentino en cancha. Sigue Laprovítola. Nogués. La pelea por dentro entre Todorovic y Iliman Diop. No se reparten caricias. Ventura, se agota el tiempo y ¿quién va a tener la bola? Pues ¿quién va a ser? Laprovítola y además delante de Fodman. Corren peligro esos tobillos. Aguanta pero falla contra el cristal con el camión de la basura Todorovic. Pero parece que no tocó aro. Laprovítola dice que sí. Así que a revisar, a tirar de I+. No, parece que es falta. Falta previa, antes. sí. Hay falta. Número 12. Gracias, Angulo. De nada, Fran. Sí, pues no había tocado aro. Iliman Diop. 36-37. Pues sí, ahí está el equipo de realizadores con Santa María a la cabeza, que no se pierde ni una. Encima ahí con la slow, la super lenta, toca el aro. Había falta en todo caso. 3-6, 3-7, uno arriba. Y si Tafa antes del partido me has dicho, te tengo que contar unas cuantas estadísticas avanzadas. Ilústranos, Sabané. Bueno, No te con hagas las el típicas, interesante. A ver. efectivamente, sabes que no se me da bien. Bueno, hay muchas estadísticas de las que solemos seguir, como las asistencias, que a veces nos dan una visión un poco distorsionadas, porque van condicionadas por los minutos que tienen los jugadores. Bueno, son 2 tiros libres de Marko Todorovic. ¿Alguna estadística en particular que te haya llamado la atención, Sabané? Bueno, pues por ejemplo, Laprovítola, que es primero en asistencias, como has mencionado. Realmente, si lo calculamos por las posesiones de juego, quedaría bastante fuera de la top 5 en este apartado. Y el primero sería Omar Cook. O sea, que él mantiene la bola en sus manos mucho tiempo, ¿no? Así que el promedio o el porcentaje de asistencias para el número de posesiones que tiene en sus manos es más bajo que el de Cook o el de otros jugadores, ¿no? Exactamente. Curioso. ¿Y tienes más que otros jugadores estarían liderando además de Cook? Pues después de Cook, el Facu Campazo, que viene el siguiente partido, también es el segundo en esta clasificación. Marceliño Huertas, el sexto. Interesante eso, ¿eh? 36-38. Marce Huertas. 2 arriba la Peña. Se la juega Hilliard. No puede poner por delante a Baskonia. Otro buen melocotonazo contra tabla de Darren Hilliard. Y en rompe paga. 36-38. Minuto 37 hasta el descanso. Laprovítola. Delante de Huertas. Llega Todorovic con el bloqueo en la calle central. Laprovítola bien intimidado, ¿no? Vaya triple con la mano encima. No podía hacer más Huertas. Impresionante. Huertas se ha jugado, de hecho, la falta. Ha llegado lo más cercano posible y luego se ha quitado. Muy difícil meter ese tiro. Oye, y pique, ¿eh? Continúa el pique entre Laprovítola y Huertas. Se acerca ahora Benjamín Jiménez y también Martín Caballero a hablar con Iliman Diop, que está metido también por medio. Madre mía, aquí se va a repartir de todo. Poste para cortar los timings, ¿no? Y eso es muy bueno que hablen y que lo comuniquen, ¿no? ¿Qué esperáis de ese Madrid Estudiantes? Valdemoro, Sabané. Es un partido, como bien has dicho, muy distinto del primero, en el que en la primera parte quizás el Madrid salió
Madre mía, vaya. Tengo que parar, porque cuando este hombre va al piso de arriba... Pues que sobre todo donde se las pone Marceliño Huertas. 38-41, Nicolás Laprovítola. Esta es básicamente una jugada indefendible, porque pones la pelota en un sitio donde solo él puede llegar. El defensor va hacia atrás y no puede saltar tanto. Otro muy buen pase de Todorovic, pero había demasiadas sombras ahí abajo. Se llevó el gorrazo Albert Ventura y Ventura decía a Todorovic, ¿por qué no has jugado tú? Eso. Ahí le ha pasado una patata caliente. Escuadra y Cartabón, ahí la tienes, descolgándose de las bombillas del Within Center. Las acaba de arreglar Vincent Poirier. Carangodi, otra piedra. Y allá va Johannes Fodman al galope. La revienta Fodman. De lejos. Una especie de Michael Jordan de garrafón, ¿no? Versión alemana, pero bien, desde luego bien, bastante bien. De hecho, estaba preocupado que no llegase de lo lejos que saltó. Al final en esas amallas Sabaré a veces tienes dudas de si dar un bote más o no, ¿verdad? Bueno, qué bien Todorovic, qué saber estar de este jugador. Ahí está la ventaja de dar más botes bajos, botes rápidos y seguros de los que da Todorovic. Llega rebajo y oye, menos espectacular, pero desde luego bastante efectivo. 40-43, la Peña por delante, balón para Baskonia, Marceliño Huertas, 17 de segundo cuarto, 10 de posesión, juega el brasileño. Otra vez se mete en líneas enemigas y canastón de Marceliño Huertas para el 42-43. Si Perasovic no tenía claro quién iba a ser su base en el día de hoy, está claro quién le está ganando. Creo que sale la imagen. Le vimos el año pasado en la minicopa. Ya tenemos semifinales de la minicopa, luego lo contamos. 42-43, bola para Albert Ventura con Laprovítola. Allá va Laprovítola en 1 contra 1, rompiendo al defensor, como ha ralentizado las zancadas y acaba logrando un canastón. ¿Cómo paras a este tío? Nicolás Laprovítola a los mandos, 42-45, Divina Seguro Juventud por delante al descanso. Baskonia, lo peor le ha pasado para ellos, pero siguen por detrás en el marcador. Y siguen sin ser capaz de parar a este hombre, Laprovítola. Luce Angulo, precisamente está ya con Nicolás Laprovítola. Adelante, Angulo. Bueno, Nico, un partido de Copa del Rey, ¿no? El primer cuarto controlado por vosotros, el segundo Baskonia se ha puesto más físico. Partido muy vibrante, ¿no? La verdad que estamos jugando bien, creo que estamos tomando buenos tiros, pasándonos el balón y creo que estamos mostrando lo que hicimos todo el año, así que tenemos que seguir de esta manera. Gracias, suerte. Y que convertirá cada uno de sus puntos en 100 euros. Dinero que va a aportar entre CaixaBank y el Corte Inglés. Ahí estamos viendo esos cordones dorados. Nos hemos también volcado nosotros con la iniciativa. También llevamos nosotros los cordones dorados. Y bueno, pues ese dinero que van a aportar. Así que precisamente Laprovítola, que lleva 14 puntos. Matt Janning, que lleva 9. Son los dos jugadores seleccionados. Así que dinerito para el banco. Que sigan anotando. Lo van a hacer, no creo que dejen de sumar. 42-45, Luca Vildosa arrancando el tercer cuarto con Darren Hilliard, Johannes Fodman, Vincent Poirier y Matt Janning. Poirier, Janning. Rodeado por dos jugadores, no hay conexión, poste alto, poste bajo. Vildosa y hay falta de Marco Todorovic. Se trata de su primera personal, no hay problemas por ahí para Durán. De todas maneras, como ha madurado Todorovic en muy poco tiempo, ¿no? Se le nota en el lenguaje gestual lo que hablábamos, pero también en el uso de faltas. Luca Vildosa. Fodman. A 10 metros del aro, leyendo el posicional. Janning le sigue las huellas a Albert Ventura. Janning agota bote, Poirier, a esto me refiero, ¿no? Siempre buscando los pases, ahora lo hicieron bien. Pero yo a veces siempre echo de menos un poquito de egoísmo de Fodman, sobre todo de Fodman y a veces de Poirier. Poirier en esta situación estaba algo más fuera de su zona de influencia. Yo creo que hizo bastante bien esperando y luego este gran corte por parte de Sergio. Vaya pase le ha filtrado Nicolás Laprovítola ahí a Luc Carangodi. El que se ha comido el arroz con bacalao aquí ha sido Poirier. 4-4-4-5 con esa capacidad de pase y de anotar. Este jugador es determinante en la liga andesa, Nicolás Laprovítola. 14 puntos y 4 asistencias para él. Un dato muy importante, solo una pérdida por parte de Laprovítola, que tiene una media de 4,2 por partido. Será muy importante por su parte mantener ese control de la pelota durante esa segunda parte. Transforma los tiros libres. 3 arriba. Luca Vildosa. Cruzando divisoria. Le orienta hacia la izquierda Laprovítola. Él, sin embargo, toma el camino contrario. Janning. Ventura sufriendo defensa. Poirier que la pide en el centro de la zona y no sabe qué hacer ahí. Janning. Vildosa. Hay ventaja para Darren Hilliard. Sensacional el pase del hijo del palito. De 3 desde el zurdorium. 4-7-4-7. 5 puntitos ya, ¿no? Hacía falta. Estaba pisando, parece. Pues 4.
y sobre todo muy buena lectura de Hilliard, ¿no? Antes leyendo la puerta atrás y ahora leyendo el espacio. Marko Todorovic, Harangodi abajo. La Provítola, vaya cambio, sin embargo un poquito largo el bote y ojo porque podría ser antideportiva de la Provítola. Mis dudas me han dejado y también lo pedía Perasovic. Habla con él Benjamín Jiménez. Ese split parece que Poirier tocó la pelota para alejarla de la Provítola y a diferencia de lo que pasaba al principio del partido, no tiró la toalla una vez se les escapó. Vildosa, Fodman, ve pasillo, se la cuelga arriba y la revienta otra vez. ¿Qué tal tiempo hace ahí arriba, Van Sant? Big to big. La primera parte solo ha estado por delante Baskonia durante 12 segundos de los 20 primeros minutos. Ya manda en el marcador el equipo de Peras, 48-47, así que a un valor seguro, a plazo fijo, Marko Todorovic y una más, 2+1. Es que no se cansa de meter puntos este tío. Muy bien leída, el espacio, cómo tenía que ir a hacer el aro pasado, perfecto. Y mira dónde recibe la pelota. Es casi sobre la línea de 3, pero no le preocupa porque tiene tan buen manejo de balón que empieza para ir hacia el centro y ¡boom! Reverso hacia la línea de fondo y acabar muy rápido. Ahí está ese detalle, esos cordones dorados, la lucha contra el cáncer infantil. Matt Janning, Nicolás La Provítola en el día de hoy. Un jugador por cada equipo. Se une a esa causa. Vildosa, le castiga el lomo, Albert Ventura. Fodman, que no se corta ni con un cristal, pero ese balón no es bueno. Ventura, después del toque de Todorovic. La Provítola, uno arriba la Peña. Sigue Nicolás La Provítola a fuego lento. Segundo triple que se le sale desde dentro a Voigtman. Veremos cómo esto afecta su confianza para los siguientes. Yo no sé cómo ha filtrado ese balón. Lo falla Harangodi. Otra vez saca la basura Todorovic. Galleta Cuétara para Marko Todorovic. Y ahora el que penetra es a Pezarostigui. 2 tiros libres. Falta de Poirier. Van Sant Poirier niega la mayor. Levanta el banquillo de la Peña pidiendo 2 faltas antes de la que al final se ha pitado. Y la penetración, perdona Maya, de la Provítola ha sido gracias a Todorovic, ¿no? Que le ha hecho una pantalla. Ese gesto, decías, Amaya. No, importante Todorovic, rebote defensivo, rebote ofensivo, buena lectura de línea de fondo. Ese gesto que en este caso Poirier era para negar la falta personal, pero ese gesto que protagonizó Dikembe Mutombo cada vez que colocaba un tapón. Not in my house. Que se van perdiendo esas cosas, incluso por la propia NBA, pues son sancionadas, algo con lo cual no estoy para nada de acuerdo. Sitafa Maya ayuda a vender el producto y a que el jugador se desarrolle su carácter y su personalidad en pista. Yo estoy contigo. Depende cómo se percibe. Voy a ser más correcto, pero cuando estás a veces por el otro lado y en un momento de mucha tensión puede llevar a más. Machaning de 3 al hierro y el rebote otra vez es en defensa, 48-51. Amaya, el Sitafa este va para diplomático, ¿verdad? Te voy a decir una cosa, unos cuantos tapones he colocado en mi carrera y nunca he hecho este gesto de famoso de Dikembe Mutombo porque quizás lo veía un poco como mofarse del contrario y no me parece que es algo que vaya con mis valores del deporte. Por el otro lado estoy yo, que yo también asumo y creo que los valores del deporte son los mejores, pero yo creo que también va por carácter. Tú eres políticamente súper correcto, futuro esplendoroso en la política, estoy convencida, y yo pues sí, como siempre, ¿no? Pues muy bien, me parece. Y luego, bueno, los valores del deporte o los mini valores del deporte, porque luego hay pequeñas interpretaciones, me refiero con lo de mini valores del deporte, que hay luego pequeñas cuestiones que se pueden interpretar de una manera u otra, ¿no? Claro. Tú puedes pensar que es una ofensa y otro puede pensar que no lo es. Y depende de las circunstancias, lógicamente. Cuando juego con mis colegas o hermanos, eso sí, no dudes que estoy todo el rato yendo a hacer daño. La Provítola juega Divina Seguro Juventud con +3. Ventura rompe la defensa, se apoya en la tabla, voló por ahí Poirier y lo que vuela es la bola de Todorovic. 5 arriba. Y ahí está. Y las pequeñas cosas, las pequeñas formas de sacar esta ventaja, el pequeño empujoncito que no se acaba de ver. Y al final, Todorovic, otra vez. Cuando no está la Provítola, está Todorovic. Van Sant Poirier tira de reverso y al final saca la personal de Todorovic. Es la segunda del balcánico. Por cierto, a todo esto, Todorovic está aguantando unos golpes con Poirier, que no es exactamente flojo. Ya hemos visto varias en la zona alta del pecho, vamos a decir, por no decir de cuello. Ahí vemos Todorovic que se queja un poco. Pero no es falta. Poirier está en su cilindro y hace su hueco.
49-53, suma Vincent Poirier, pero el Baskonia sigue por detrás en el marcador. 16 minutos de partido. Al hierro, rebote de López Aróstegui. 4-9-5-3, la Provítola. Se asomó al halcón Poirier, se apoya en Ventura, la Provítola. Al balonmano, nadie corta, lo hace Todorovic. Percute otra vez, protege y contra Magia. el cristal, imparable. Nicolás la Provítola. Está imparable. Está imparable y eso va a ser un factor muy importante porque de mantenerse un poco por encima o el partido igualado la Peña, al final, ¿quién va a ser capaz de parar la Provítola? Y la Provítola que lleva ya 20 minutos jugados y está aguantando con esas 2 faltas, igual que Todorovic. 2. Rompe Vildosa, la suelta por elevación con la izquierda, la bola finalmente llora y se la queda Ventura. Y el que manda es la Provítola, que ya mete la directa. Y dice que no, que mejora en 5 contra 5 posicional. Su equipo gana por 6. Ventura. Por el lado de Todorovic, otra vez con el reloj en la muñeca, Eurostep, la suelta con nieve. ¡Chop! Bomba de la Provítola, como si no le costase jugar a esto al chaval, vamos. Devuelve a Marceliño la suya, el cambio de ritmo. Divina Seguros Juventud, solo 9 puntos de banquillo. 4-9-5-7, apúntate Valdemoro en la sección esta que buscáis los gazapos, creo que Sabané ha dicho que le van a dar una bombilla, en una bombona. Bombona será, ¿no? Apúntatelos. Igual le van a dar también una bombilla. Se va a encender la bombilla gracias a la bombona. Llevas 2 tag, ¿eh? Ay, estoy on fire aquí, ¿no? Al pie, pero al final hay balón todavía para Baskonia. Había intercambio de pareceres ahí entre Darren Hilliard y Nicolás la Provítola. Ese pie es del jugador de Juventud, de Harangodi. 4-9-5-7. El sacador será Matt Janning. La pone en juego el tirador. Son ya 9 puntos para Janning. Todos en la primera parte. Vildosa rompe, deja atrás a la Provítola, aguanta en el aire y se lleva el gorrazo de su compatriota. Balón por fuera para Hilliard. Hilliard castigando desde el triple. Shots de 3. Lo necesitaba Baskonia. Están a 5. Otra vez estaba pisando. ¿Qué les pasa ahí a la línea de 3 cada vez que tira Hilliard? Otra vez ha sido de 2. A través de 2, pero ya estamos viendo a Hilliard meterse en este partido. Mencionamos que lo echaba en falta el Baskonia y ya parece que está calentando. Marco Todorovic, delante de Vincent Poirier, muchas manos en defensa, la falta le cae a Jalen Jones, balones a la trinchera para Todorovic, que decía Todorovic en el día de ayer, dice, si no pensara en que vamos a ganar a Baskonia, me habría ido a Montenegro a prepararme con mi selección. Y, ambición. Sí, efectivamente. perdona, Carles Durán, que está en todo, porque llamaba a alguien de aquí para que limpiara con la mopa la zona, ¿no? Está viendo que se está resbalando los jugadores y ahora ha llamado la atención para que limpien bien su zona, la zona de ataque. Transforma Marco Todorovic, ahí está el gorro. 1 de 5 lleva en el día de hoy. 2 de 6. Pues necesita transformar esos tiros libres, son 14 puntos ya para Marco Todorovic. 51-58. Bola para Hilliard. Hilliard por fuera ante López Aróstegui, que se queda pinchado en el bloqueo. Hilliard con Vildosa. Delante de López Aróstegui de 3. Y esta sí que vale 3 puntos. 54-58. No le ha gustado a Carles Durán la defensa de Xavi, que llama a Nogués. Bueno, atropellado Jalen Jones, aguanta como puede Harangodi y otra vez saca la basura, lo recicla todo Todorovic. La Provítola, 12 de posesión. Serán 8 ante Poirier. ¿Dónde está la bola? ¿Aquí o aquí? Bueno, bote bajísimo y al final logra levantarla, pero ¿qué acaba de hacer este tío? Pero ¿cómo ha logrado hacer desaparecer la pelota? 20 puntos la Provítola. Está empezando a aparecer peligrosamente a la Provítola, que metió 40 puntos al Gran Canaria. Es un ilusionista, la Provítola. Tercera de Todorovic. Me atrevo a decir que esta acción fue con falta. Pues sí, sí parecía. El brazo de Vildosa que se quedó. Bueno, Todorovic, el segundo espada del equipo, al banquillo, a cancha Marcos Delía. Y en el partido que jugaron en la jornada 16, Baskonia perdió los rebotes, 49-28, ¿no? Cogieron 20 de Juventud ofensivos. Hoy están controlándolo. Jones. Poirier. Y ahora hay falta de Ventura. Intentaba perseguir como podía Matt Jennings. Serán tiros libres. Hay bonus en los dos equipos.
54-60. Que gane esta eliminatoria se enfrentará al vencedor del duelo entre Real Madrid y Movistar Estudiantes. Otra vez el tiempo muerto de Perasovic ha tenido efecto. Vemos la defensa por parte del Baskonia, que ha subido un peldaño en esos bloqueos directos. Ya vemos acciones de flash bastante agresivos y está solo anotando la Peña gracias al genio de la Provítola. Lo que ya tenemos semifinales es de la minicopa. Real Madrid y Barcelona se enfrentarán mañana a las 10 de la mañana en Magariños por un puesto a la final. Star Canares y Valencia por la otra semifinal. Giliar, al golpe, al bulto, no le sale, la intenta levantar, pero a ver cómo puedes ahí contra el cristal, desde el Zurdorium. Pues revulsivo, por parte de Baskonia. 8 puntos ya, ¿no? En este cuarto. Y 58-60. Aquí hay partido, 13 minutos de encuentro. Ventura, Janin le quiere negar la izquierda, le lleva hacia el centro de la pista. Jalen Jones se acaba recuperando en pintura, estaba Arangodi, se quedaba esperando y la bola no le llegó. Este es Nicolás La Provítola. Ha recibido varios golpes y al final a la línea de tiros libres. La Provítola, que le miraba a Carlas Durán como si nadie se hubiera movido en ese ataque. La tensión en las gradas. Y ya sabemos, ¿no?, cómo anima a la afición vasconista y leíamos en la prensa vitoriana cómo en el día de ayer la policía municipal tuvo que personarse en los alrededores del Wizzing Center para, bueno, informar a la afición de Baskonia que a las 7 de la tarde, que es cuando empezaba la Copa del Rey, ya finalizaba de alguna manera el plazo permitido según el protocolo de contaminación acústica para que estuvieran las charangas ahí, pues animando todo el cotarro. Así que a las 7 ya hubo que silenciar todo aquello. Creo que había mucho pinchopote de por medio y la gente no estaba por la labor de ir a casa. Creo que mañana es el Calejira, ¿no? Creo que es mañana. Hemos visto imágenes de algunos jugadores del Baskonia participando con la afición, a Granger y Schengelia, a los lesionados, ahí con instrumentos de músico dándole todo. 58-62, el tradicional pasacalles liderado por la afición de Baskonia. El Matt Jennings, sus primeros puntos no, son 4 puntos ya en la segunda mitad. 13 para él, 60-62. Y parece que cambian en parejas, ¿no? Ha salido Huertas y Carles llama a Dimitrijevic. Pero la Peña sigue por delante. La Provítola no se ha sentado en el tercer cuarto. Ese pase de fantasía, quizá algo preciosista. Tocó en un defensor, mantiene bola, Divina Seguros Juventud. Y a ver la gestión de este descanso. No es de la Provítola. Pues apuesta por los dos bases. Pensaba que iba a sentar a la Provítola, pero no. Dimitrijevic por López Arostegui. Esa es una forma de darle descanso siguiendo en la cancha, poniendo otro base para descargarle algo de sus labores. Conor Morgan. La Provítola, pues se la va a tener que jugar. ¡No! ¡Ya va eso! ¡De 3! Pero lo imposible. 60-65. La Provítola a los mandos. Todo puede ocurrir. Impossible is nothing. Majani por fuera con Huertas. Huertas picadito. Y hacia abajo lo revienta. Lo hace prisioneros. Van Sampo aquí. Están a 3. 2 minutos de tercer cuarto. Y otro corte, esto no para. Marcos Elías, Zasca, la chapela, vámonos de pinchos. Ida y vuelta, bueno, mate y taponazo. Ahora tenemos el partido, creo que todos queríamos, con el que podíamos soñar. Arriba, abajo, chapas arriba, abajo, triples, mates. Y esto se anima, que suene la charanga, la Provítola con Morgan. El campo se le quedó pequeño. De todas formas, impresionante el partido de la Provítola, pero Juventud tiene que bueno, de Palomeros llega Janin intenta levantarla, el canastón de Janin, pero bueno, se ha sido de preinfantiles esta canasta, les ha pillado en ropa interior, decías, Valdemoro. Juventud tiene que encontrar la manera de que alguien más anote. La Provítola, esto es animado, Conor Morgan, yo os lo queríais perder, la Provítola, mírame a los ojitos, delante de Huertas, abajo la pide Ventura, como si la pido yo, esta es de Morgan, o mejor de la Provítola, pero no hay tiempo, 6 segundos, Morgan tira el corte, Dimitrijevic, que buena la puerta atrás, rectificado y canastón del chaval, ha venido para quedarse, Dimitrijevic, 64-67. La Provítola está contagiando, parece no solo al resto de su equipo, a toda la cancha. Básquet de muchos quilates. Yerra Majanin, rebotazo de Shavon Shields, de los que valen mucho dinero. Huertas. Este minuto y medio es para guardarlo en la biblioteca. Sigue Huertas, pase de gancho, Van Sampo aquí, el corte pulido de fondo. ¡Aupa, Julen! 66-67. Último minuto del tercer cuarto. Que sean 2 minutos, Lucio. Dimitrijevic ordenando el tráfico y como decía Sitafa, la Provítola, si le dejan descansar algunos segundos sin balón, pero nada, 5-6, no más. Tampoco que él quiera mucho ahora mismo. Pues aquí se ha equivocado, no la ha tocado la defensa. Sí, parece que sí, que la rozó un vasconista.
que se ha jugado todo el cuarto a Maya y no es jugarlo, es jugarse todas las Sí, sí. posesiones. Intensidad tremenda. Para anotar o para asistir. 6-6-6-7, Dimitrievich. La bola es para Nicolás Laprovítola, que ejecuta el triple y la vuelve a enchufar. Nicolás Laprovítola. Shof de 3, 28 puntos. ¿Quién para este tío? Podemos decir oficialmente que está en la zona. Los la cordones famosa dorados. zona, está viendo la canasta como una piscina. Esos cordones dorados. La lucha contra el cáncer infantil, 28 puntos ya, a 100 euros cada punto. Echar Mira, cálculos. La cuenta se va a quedar en rojo de los cordones dorados. Laprovítola y Marceliño estaban ahí cruzando unas palabras. No sé si hay dinero en el Corte Inglés y en CaixaBank para tanto, según va Laprovítola. A todo esto, no sé si os sorprende que 33 segundos no los siente Carlas Durán. Se suele utilizar a veces esos últimos segundos del tercer cuarto para enlazarlos con los primeros minutos del último cuarto, para dar descanso a tu estrella. A veces una estrella en este momento te dice, no, coach, no Claro, te preocupes, claro. déjame aquí. Está para sentarlo ahora este. 67-70, menudo partidazo, transforma Jalen Jones. Laprovítola suele tirar 11 tiros por partido. Hoy lleva 14 y lo que queda. Un último cuarto para guardar en las videotecas, 68-70. Esto acaba de comenzar. Conor Morgan niega línea de pase más Janning. Laprovítola dentro de Janning, le acaba rompiendo, libera el triple. Es Conor Morgan el que está abierto. ¡Chof de 3! Ha hecho lo que ha querido Laprovítola. Ha movido a los 5 defensores y el tirador estaba solo. 12 segundos de tercer cuarto para Huertas. Cuando todo el pabellón se esperaba que vuelva a tirar, muy inteligente, atraer y pasar. Sigue Marceliño, tira el corte Van Sampoagué, Janning, no hay demasiada ventaja, así que más Janning con 2 defensores encima, al hierro, y así finaliza el tercer cuarto, 68-73, y Carlas Durán, que mira hacia sus 500 aficionados desplazados de Badalona y arenga las masas, les pide apoyo al público para esto. Llegaron en el año 97, 11 años después, el del 2008, han transcurrido 11 años desde el 2008, para los que crean, ¿no?, en las casualidades. Laprovítola, bola por fuera para Dakota Mazayas. Mazayas de 3, al hierro, rebote de Jones. Jones al suelo, Poirier. Y al final, como sale con la bola botada, malabarista. Bueno. Huertas a la carrera, quiere sumar ahora en transición. No hay falta sobre el brasileño, lo parecía. Huertas se apoya en el cristal y el rebote es de Delia, falta de Poirier. Están haciendo un grandísimo trabajo en el rebote. Ha llegado a ganar por hasta 16 puntos Juventud. El Baskonia hace mucho que está en el partido, pero parece que luego no ha vuelto a retomar ese control, la Peña. Muy curiosa esta acción de Poirier al suelo, manteniendo el bote para levantarse. Nenad Dimitrievich, hacia fuera, Mazayas, otra para Morgan, pim, pam, pum, pero han fallado sus últimos 2 triples, ya saca la basura Delia con la falta de Iliman Diop abajo, previa al lanzamiento, balón de fondo. Luego el baloncesto es así de bonito, Taf, Amaya, pero Baskonia solo ha ido por delante hoy durante 30 segundos. Lo importante es el minuto 40. Ya hemos visto ayer en el partido del Barcelona contra el Valencia. Juventud teniendo segundas oportunidades, 11º rebote ofensivo, también Todorovic 4. Bueno, como siga así, Laprovítola no le va a sentar Carlas Durán. Morgan, otra vez desde la esquina, 2 seguidos, no te falla, de 3, 6-8, 7-5, más 7, estaba pisando. 28 puntos y 5 asistencias para Nicolás Laprovítola. ¡Mago! Shavon Shields. Luka Vildosa, defendido casi en ciego por su compatriota. Shields, se agota el tiempo. Shields rompe, alarga zancadas. Y qué calidad, qué elegancia contra Cristal. A 5, Laprovítola. Pero esto es un correcalles. Creo que es la primera canasta en juego de Shavon Shields. Sí, estaba a punto de decir, increíble. La primera canasta de Shavon Shields entrando en el último cuarto. Iliman Diop, que estaba con un exceso de agresividad. Ya yo- le habían perdonado, yo creo, los árbitros. Primero un contacto con Laprovítola y luego otro con Delia. Tiene que tener cuidado porque Es una pequeña amarilla de toda la vida del pivot cuando ya te han hecho 5 veces el split. Pero ahí sí, efectivamente, extender esta pierna ahí. Si pasa balón, no pasa jugador. De toda la vida. Por una jugada clásica del Xavi Rey. 70-75, Dimitrievich. Dimitrievich delante de Marceliño Huertas.
Sigue ahora, pero en el lado débil, lejos del balón, la Provítola. Le necesitan al argentino. ¡Qué buen pase para Morgan! Contra el cristal. Y torcía el morro Dimitrievich como diciendo, bueno. Este chico, los primeros minutos, yo creo que estaba acusando un poco la juventud, porque está haciendo una temporada buena, aprovechando que está con la Provítola. Cosecha del 98, 21 años. Es otro mago que ha estado en esta cantera de la Peña. Era un niño de nada cuando yo jugaba en la Peña, y verle así en ese escenario, como has dicho, en la primera parte se ha notado quizás, ser la primera, y ahora se está soltando y en el mejor momento posible para su equipo. 70-77, la Provítola, se quedaba enganchado el defensor, Vildosa, parece que se ha llevado un golpe, Mazallas. La Provítola se las tiene que jugar todas, él tiene que decidir. A los mandos, al volante, delante de Vildosa, rompe la Provítola y se la vuelve a hacer. ¿Truco o trato? 30 puntos y 5 asistencias para este tío. Regalo para los amantes del baloncesto, el partidazo que está viviendo. No me gusta meterme en estas cosas, pero a esta altura hay que poner otro defensor sobre la Provítola. Otra defensa, claro. Otra defensa. Shields con Vildosa, Vildosa se la quiere devolver y a la cazuela de 3, 73-79, son 30 puntos de la Provítola, pero el Baskonia está en partido. Al corte, Dimitrievich puede dar de ventaja, pero se frena el chaval, aguanta en el contacto, la levanta, pero la que acaba de meter Dimitrievich, entrenando cada día con la Provítola, todo se pega. Tiene mucho talento, este chaval. Mucho talento, y ha tenido la oportunidad de entrenar con muchos bases bastante buenos que han pasado por la Peña en los últimos años. Shields embolsa el balón, se choca con la defensa y serán 2 tiros libres. Y Sabané, ¿no? Ya lo comentamos en alguna ocasión, ¿no? Lo renacuajo que era este jugador, ¿verdad? Cuando seguramente tú le conociste en cadete, porque ha sido de estos jugadores con un desarrollo físico tardío. Gran trabajo del preparador físico de la Peña, Dani Moreno, que lleva muchísimos años ahí. Y efectivamente, me acuerdo de Dimitrievich, un chaval pequeñito en mi primera temporada ahí, muy pegado a Moses Ehambe, un tirador buenísimo que teníamos en la Peña, y ya tenía este punto, ¿no?, de siempre ir a preguntar para mejorar su técnica. Bueno, apuntar este dato, 6:49 hasta el final, se sienta la Provítola, 73-81 iba su equipo, 8 arriba. Vamos a ver lo que sucede y cuánto tiempo le mantiene en el banquillo. Sí, normal que le aplaudan aquí los de Baskonia y todo el Wizzing Center a Nicolás la Provítola. Buen momento para sustituirle, porque Dimitrievich está con confianza. Pero ha salido a su par Todorovic, ¿no? También yo creo que para reforzar la ofensiva de Juventud. Exactamente. En esta primera parte los dos estuvieron fuera a la vez durante muchísimos minutos. Claro. Y Carles Durán no iba a volver a hacer esto. Y ahora las llaves del Olympic de Badalona las tiene Nena Dimitrievich con ayuda de Mazallas. Abajo estaba Conor Morgan. Ataca el macedonio delante de Poirier, Dimitrievich, otro muy buen pase, Morgan, Mazallas a contrapié, ataca Mazallas y lo han hecho de libro, de manual, para enseñar en los colegios. 8 arriba Juventud. ¿Cómo se llamaba el prepa de Juventud? Porque están todos fenomenal. Finísimo, Dani Moreno. Hemos chocado cabeza bastante veces cuando estaba ahí, pero porque te hace trabajar muchísimo y la verdad que se nota. Al sol ahí, falta. Después de Aaron Hilliard se lo recriminaba Albert Ventura. Ventura también hacía lo propio por un toquecito de Hilliard. Sí. Que no tenía opción de tocar balón ahí Ventura. Y un pelín también de trastoking ahí Ventura y Hilliard. Y el ataque de Juventud, mucho mérito de ese pase de Dimitrievich de gancho a la esquina, un brutal. Antes comentaba, antes del partido, Ventura, que Dani Moreno, el preparador físico, les lleva cada lunes por la mañana a hacer un trabajo específico muy duro, y están notando los efectos durante esta temporada. Pero ¿por qué un jugador que es tan vital hace una falta tan innecesaria? Pues sí, porque es la cuarta personal de Marko Todorovic. Cuidado, no se vaya a acordar dentro de algunos minutos de esta cuarta personal. Y está haciendo señales a su entrenador para pedirle que le aguante. Yo no le aguantaba, queda muchísimo. Luca Vildosa, de 3, ¡chof! Otra más a la cazuela, 78-83, carácter Baskonia. 6 minutos de partido. Ventura ante Hilliard, atentos a este duelo. Seguid con vuestros ojitos lo que vayan haciendo también sin balón Hilliard y Ventura. Mazallas, delante de Chabon Gilles, abajo en la trinchera, Todorovic con 4 faltas. A su espalda, Vincent Poirier. Ataca en línea de fondo, el balón al corte, se lo lleva Hilliard. Vildosa, corre, lo tiene Shields, bola para Fodman, y la vuelve a reventar. 80-83, de nuevo Johannes Fodman, 3 en 1991. El señor La Provítola lleva 30 y quedan 5 minutos de partido largos. Fodman se equivocó en el pase.
por un partido por el tercer y cuarto puesto en aquella Copa de 1991. El récord de valoración, por cierto, lo tiene Tanoka Bird con 40 dígitos de valoración en el año 97. Vildosa, rompe Luca Vildosa y otro gorro que se lleva. Se conocen muy bien estos dos. 80-83. Pues dos errores de los dos argentinos. Rompe la Provítola, se choca con Fodman, extra pass. Ventura, taxi, la tiene Harangodi, media distancia a las manos del hijo del palito. 80-83, 5 minutos. Janning. Bueno, cada balón ahora pesa más de 650 gramos. Ahí está, otra pérdida. Demasiado nerviosismo y dudas en los jugadores. El marcador no se mueve y sigue corriendo ahí el tiempo. Todorovic, abajo la está esperando Harangodi, que casi molestaba más que ayudaba. La Provítola, 10 segundos. Con Vildosa, otra vez le rompe como le da la gana. Aguanta en el aire, la suelta de aquella manera y el rebote va a ser ofensivo. Posesión para Juventud. Ahí vemos a Todorovic reprochándole a Harangodi haberse metido en su zona justo cuando iba a atacar y no haberse movido con él. Se le queda con el 31 Matías y entra con el 6 López Arostegui. La Provítola, le quedan 14 de posesión a la Peña. Todorovic, 80-83, balón al corte, la tiene Ventura. En la esquina estaba López Arostegui, Harangodi. Bueno, ahí el roce de tu piel entre Hilliard y la Provítola. Bueno, lo veníamos diciendo, hacía falta un cambio de defensor sobre la Provítola. Han puesto a Hilliard para intentar negarle la pelota, no dejarle que cada vez reciba y les empiece a atacar. Se sienta Vildosa a cancha Marceliño Huertas. Es la sexta falta que recibe la Provítola. Marco Todorovic y toma, balones a Will, tú te la juegas, tú decides, defiende Hilliard, si es que alguien puede defender ahora mismo a este mago, la Provítola, con contactos, otro pase por dentro, Todorovic, y serán 2 tiros libres. Pero qué pase se ha inventado la Provítola contra su ex equipo, estuvo en Baskonia, no se nos olvida a nadie. De todas formas, Fran, no sé si coincidís conmigo, no hay que dejarle recibir. Porque en cuanto tiene el bote, con el bloqueo directo es muy difícil. Y una vez recibe, en ese caso creo que Hilliard ha ido al revés, no le ha negado después de sacar la pelota y luego cuando recibió intentó ir hacia él. Exacto. Y le dejó la posibilidad de atacarle y rebasarle y llegar hasta mitad de la zona. Fran, respecto a esto de los anotadores que decía, me dice un amiguete Luis Jiménez, y Mar Davis no metió 44, este americano En del Copa. CAI Zaragoza en Copa. Pero hablamos en era ACB, eso fue... Efectivo, bueno, puede ser. Es la duda que me queda. Sí, ¿verdad? Tenemos ahí al maestro Antonio Rodríguez que confirma, ¿no?, que la diferencia es era ACB o era anterior a ACB. Pero gracias, Lucio, estás a todas. Todorovic por fuera. Albert Ventura, que la tiene de 3 al hierro y el rebote es de Matt Janning. La captura Janning, 80-84. El bloqueo de Poirier. Balón importantísimo para Baskonia. Pierden por 4 y tienen posesión. Huertas, abajo Harangodi defendiendo a Poirier. La tiene liberado. El triple para ponerse a 1. No, le acorbató el balón al hierro. 4 arriba y posesión para la Peña. Todo el mundo expectante, ¿eh? Ahí está la tensión. Se corta con un cuchillo en este Wizzing Center. La Provítola con Ventura. Delante de Hilliard. Brazos largos. Le acaba rompiendo. Ataca al bote largo. Y no, hay falta. Sí, hay falta de Matt Janning. La protestó el alero de Minnesota. Lo vamos a ver ahora en la repetición. Pero es que tiene ese timing y contiene el salto. Y deja el balón en el último momento. Fuerza la personal. Vamos a ver, Janning negaba la mayor. Pues la mano ahí de Janning no parecía. ¿Te ha parecido tocar el brazo, sí? Yo creo que toca la mano, ¿no? A ver, aquí se va a ver mejor. Toca, sí, tiene razón. toca sí. primero el balón, luego va a la mano. La Provítola con el primero, 80-85. Las gafas de Valdemoro, a ver lo que tienen, ¿eh? Bueno, a veces un poquito de suciedad. 80-85, son ya 31 puntos para el argentino. 32 hasta el 80-86. Queda muchísimo tiempo, son 3 minutos y 22 segundos. Pero bueno, se nota la tensión, Tafa, Maya, ¿no? Ya las últimas posesiones, muchas dudas, imprecisiones. Está de nueva cancha, ¿qué pensáis de ese cambio de cromos? Vildosa, Huertas, Vildosa. No parece tenerlo claro Pedazo con quién quedarse. Bueno, yo creo que el problema es a quién tiene delante, a la Provítola. No está acabando de encontrar a alguien que pueda parar a este hombre. Moncho Fernández, veíamos a Solana, a Pep Cargol, Xavi Pascual, Alfonso Reyes. Hombre, Lolo. Y Ned Davis.
Nadie se quiere perder esto. 80-86, 3 minutos y 15 segundos. Matt Janin, 2 jugadores en el suelo. Se ha hecho daño en la rodilla derecha Marko Todorovic y está tendido sobre el parquet. Vildosa que lo aprovecha para el triple errado. Rebote en ataque Fodman. Y esto sigue. Jueguen. Siguen. Nadie lo para. Y ahora sí que lo paran. Perasovic pedía pararlo antes. Ya sabéis la norma. Si no corre riesgo grave el jugador, hasta que no haya un parón en el partido o la tenga el equipo del jugador caído, esto no se para. Consideraron los árbitros que no había riesgo de Todorovic en el suelo. Entonces, ¿cuál es la queja de Perasovic, en tu opinión? Pues supongo que él quería que se parara, no lo sé por qué. Vamos a ver, aquí en la repe se va a ver cuando Perasovic pide que esto se pare. Es que creo que estaba protestando porque decía que estaba en el suelo sin que fuese tanto lo que se había hecho. Al final es verdad que eso es un riesgo para todos los jugadores que están en ese lado de la pista. Por el salto y todo, el rebote. Fue entre compañeros, se chocaron cuando Ventura intentaba pasar este bloqueo. No le ha ocurrido nada, así que todos en pie. La Provítola, 80-86, sobre todo todos en pie delante de la Provítola, que lleva 32 puntos. Y está tan a gusto. Harangodi ante Hilliard. Hilliard no quería cambiar. Vaya papeleta para Fodman. La Provítola otra vez delante de Fodman. Pues muy buena defensa del alemán. El rebote va a ser de defensa de Poirier. Le aguantó ahí bien Johannes Fodman a la Provítola. Necesita anotar el Baskonia. Son 2 minutos y medio de partido. Vildosa. Luka Vildosa, bloqueo duro de Poirier. Aguanta Fodman, la tiene, no se ha atrevido. Este sí, no se corta al hierro. Hilliard, rebote en defensa. La Provítola. Es mejor tirador Boidman. Pero lo mencionaba antes. 2 triples que se le han salido de dentro. Tira. Y me preguntaba, ya, eso es lo que todo el mundo te dice, pero piensas, bueno, hoy no estoy teniendo el día, pues se la pasó a otro buen tirador. Pero no, Hilliard ha roto el Carglass, como dice Fran, varias veces hoy. De 3. La Provítola con el balón bojito, la intenta levantar, es López Aróstegui y otra para Harangodi para matar el partido. Mata el partido Luke Harangodi, 80-89, Queda mucho, efectivamente, pero triple muy importante. Pues necesita ahora sí sumar a la voz de ya el Baskonia. Janin con Vildosa, Vincent Poirier. Hay falta de la Provítola, todavía no hay bonus. Pidiendo el cambio Todorovic, parece que no está siendo capaz de seguir después de aquel choque. Y ahora la última falta que le quedaba a la Peña antes de entrar ahora también en el bonus. La tiene Hilliard, los dos equipos están en bonus. Como una hiena saltaba Harangodi. No, era la 5ª falta de Todorovic. Sí, eliminado por faltas Marko Todorovic. Se la dieron a Todorovic. Yo pensábamos que era de Lapro. Sí. Y 80-89, Hilliard. Aquella 4ª falta de la que hablamos. Matt Janin por arriba, la tiene Fodman. Minuto 45, Matt Janin. A este no le tiembla la muñeca, pero le rodean 2 sombras. Poirier por dentro, Poirier la pierde por el camino la Provítola. Es que ahí hizo la Peña lo que debió hacer el Baskonia sobre la Provítola. No dejar que Matt Janin pueda ni siquiera armar el brazo. Hacerle un flash, un 2 contra 1. La Provítola dentro de Hilliard, suena el silbato, 2 tiros libres. En ese tipo de situación, con un jugador como la Provítola, con el ordenador que tiene en la cabeza, con el manejo que tiene el balón, estando en el bonus, muy complicado lo va a tener Baskonia para lograr una remontada. MVP, se escucha en el Withing Center. 44 puntos de valoración y 23 del más menos. O sea, su equipo ganó por 23 puntos estando él en la cancha. Una barbaridad. ...33 puntos para el argentino. Bola para Baskonia, Luka Vildosa, 80-91. Otra pérdida que está a punto de completar Vildosa. Poirier en el bloqueo y ahora hay falta de la Provítola, que quiso cuestionar la impenetrabilidad de los cuerpos. 2 libres para Vildosa. Triple de Harangodi para el +9, 2 libres de la Provítola y +11, y ya sin Marko Todorovic. Vemos esas caras de preocupación de los seguidores del Baskonia que no se acaban de creer lo que han visto de la mano de un solo jugador, la Provítola, aunque muy bien secundado por Todorovic. Y Harangodi, 15 puntos y anotando momentos importantes. Efectivamente.
8-1-9-1, minuto 19 hasta el final. Dijo Carlas Durán, aquí no venimos de paseo. Están 9 arriba. Menos de 80 segundos de partido. López Aróstegui, solo los errores de Juventud le pueden dar vida a Baskonia. La Provítola, el pase, pues ahí viene un error de Nicolás La Provítola. Es humano, aunque no lo parezca. Se coge la cabeza sabiendo que vaya la que he liado. Pero como bien has dicho, para recordarnos a todos que es humano, porque ya empezamos a dudarlo un poco después de lo que ha hecho hoy. 8-2-9-1, minuto 12. Escuchamos ahora ya a los entrenadores, la pizarra de Perasovic, pero necesita poco menos que un milagro. Ahí está, time out, pedía el técnico croata, Rafa Jofresa. Darun Hilliard. El balón ahí, finalmente querían colocar a Konfotman. Y no les salió bien, pero tampoco del todo mal. Al menos no perdieron la posesión. 70 segundos de partido. 8-2-9-1. La pone en juego Janning con Vildosa. Abajo la tiene Hilliard buscando el 2+1, al menos la bandeja arriba. 8-4-9-1, están a 7. Poco más de un minuto. Agarrones para la Provítola al suelo, ¿no? Finalmente con Hilliard. Y no sé yo si van a buscar el tramo defensivo. Estaba Vildosa ahí para agarrarle, ¿no? Para atraparle, ¿no? López Aróstegui. Y ahora sí que hay falta de Fodman sobre López Aróstegui. Vaya pase. Ha hecho ahí la Provítola. Súper arriesgado. Después del anterior, que se le ha ido a la tercera grada. Pero igualmente, eso es lo que tiene que ser muy bueno. López Aróstegui. Aquí un cambio por parte de Perasovic, yendo con un quinteto muy pequeño para ya presionar seguramente a toda la cancha e intentar tener a 5 jugadores capaces de tirar de 3. Pues aquí no se ha puesto nervioso. Y 84-93. Recupera el +9. Juventud a pista. Josep Nogués se sienta de lía. Unos con un quinteto pequeño, pues los otros también. López Aróstegui, que viene de su mejor partido en la liga, y vemos la confianza de meter tan tranquilo esos tiros libres en un momento clave. Vildosa, Jones desbloqueado, no hay pase por dentro y es un error de Luca Vildosa. Esto le da ya la victoria a Juventud. 45 segundos, la Provítola la echa al suelo, no hay falta, continúa el argentino delante de Gianni. Agota el tiempo, no se le escapa el bote, Hilliard en su camino, continúa la Provítola, le quedan 10 de posesión. Aguanta bien ahí, hasta que al final suena el silbato y falta de Hilliard. Y más valoración para lo que ya es un récord por parte de la Provítola. 46 ahora mismo. Y todo el pabellón cantando MVP. Bueno, todo el pabellón quitando la parte, lógicamente, de los 2.000 aficionados del Baskonia, que creo que se han quedado helados viendo el espectáculo de la Provítola hoy. 8-4-9-3, 34 de la Provítola. Pues con con 35 ya iguala a Villacampa con ese récord del Juventud en la historia de la Copa del Rey. ¿Vosotros le cambiabais a la Provítola? Déjale que sigue, que suma por 40, ¿no? ¿Por la ovación o dejarle para que sume? Pues allá va la ovación. Claro que sí, hombre. Pues se convierte en el jugador que más puntos se ha anotado en un partido, en una Copa del Rey de la historia del Juventud de Badalona. Nicolás La Provítola ha ganado el partido. 84-95, 36 puntos para él. Valoración de 45, también es un récord de valoración. Lo tenía Tanoka Ver en la historia de la Peña en la Copa del Rey. Majanin, demasiado tarde, 87-95. Nogués al suelo y está a punto de recuperar la posesión. Shields. Y en este momento un pensamiento para el hombre que ideó la idea de los cordones. Sí. Y la elección de los jugadores. Maravilloso para poder recaudar para una gran causa. 87-95. 48 de valoración para un base. O sea, es increíble. Increíble. Vuelvo a repetir esos dos récords que estaban en manos de Tanoka Ver con la valoración. 50.
50 de valoración. ¿Cuánto ha hecho? 50 de valoración. El récord de Tanoca era de 47 con Juventud. Y los puntos 35 de Villacampa. En el año 91 ha sumado 36. El error de Luca Vildosa con ese lanzamiento 87-96. Se lo va a llevar Divina Seguro Juventud. 17 segundos de partido. Este hombre es el gran responsable del éxito de la Peña. Joel Parra en cancha. Dimitrievich. Sigue jugando el macedonio con la falta por detrás de Jalen Jones. Y fíjense en los jugadores que tiene en este momento la Peña en la cancha. 4 canteranos: Joel Parra, Dimitrievich, Nogués, Xavi López Arestegui. Impresionante lo que ha logrado este club en un solo año. Estar aquí manteniendo su filosofía, saneándose económicamente y ahora volviendo a una semifinal de la Copa del Rey, ganando a todo un Baskonia, el equipo por excelencia de las Copas del Rey. Concedió una entrevista al País a Robert Álvarez, Carlas Durán, y decía Carlas Durán, pues salieron Ricky, salieron Rudy, fueron saliendo jugadores, pero nos vamos reinventando, decía en la Peña. Shavon Shields con el tiro de 3 no es bueno, por encima de todos Jalen Jones, la levanta delante de Karangodi y anota el definitivo 89-98. Divina Seguro Juventud, que accede a unas semifinales de la Copa del Rey. Hace un año estaban prácticamente en el descenso, hundidos, abocados al descenso de la Liga LEB y sobre todo con una severa crisis económica e institucional. Un año después, lo que es el baloncesto ha cambiado el cuento. Divina Seguro Juventud está en semifinales de la Copa y espera rival del enfrentamiento entre el Real Madrid y Movistar Estudiantes. Estoy con Perasovic. Milena Martín con el croata. Peras, ¿dónde crees que se ha roto el partido? ¿Dónde crees Enhorabuena, Juventud. Desde el principio nos han pasado por encima. Hemos llegado varias veces empatados o un punto por delante, pero nunca nos supimos mantener la calma. Siempre jugamos muy acelerados y han jugado mucho mejor. Enhorabuena. Muchas gracias, Pera. Pues las palabras bien claras y muy deportivas de Velimir Perasovic, reconociendo el meritazo del rival. 89-98, victoria de Divina Seguro Juventud, la revelación más que nunca de la Liga Endesa. El abrazo entre los dos argentinos, la felicitación de Vildosa a un Nicolás Laprovítola que ha estado sensacional, pletórico mayúsculo, imparable. Vengo a Carles Durán. Adelante, Lucio. Bueno, Carles, habéis controlado el rebote, habéis controlado la actitud y habéis controlado sobre todo una muy buena gestión de los tiros. Sí, yo creo que, como te he dicho, a la media parte nos faltaban 20 minutos más. Creo que hemos hecho un trabajo excelente. Bueno, un jugador que también lo hace muy bien, ¿no? Pero yo pensaba que si no llegaban a 90 puntos podíamos ganar. No pensaba que nos iban a meter 89, pero muy contento porque creo que nos lo estamos pasando muy bien. Hemos visto pendiente de todo, pendiente de la mesa, pendiente de que no resbalara el suelo, pendiente absolutamente de todo. Los detalles son la excelencia. Sí, hombre, claro. Pero aparte de eso, también me preocupo por mi equipo. Y bueno, estoy muy contento porque los chicos se lo pasan bien jugando. Y yo también. Arangodi ha jugado muy bien, Todorovic. Sé que a los entrenadores no os gusta individualizar, pero lo de Laprovítola ha sido de extraterrestre. Y lo de Ventura y lo de Xavi López. Bueno, yo creo que todos muy bien. Neno, que le ha costado la primera parte, ha estado muy bien. Pero repito, Nico ha estado de 10. Enhorabuena, gracias. Ha estado de 50 más que de 10, de 50 de valoración. Nicolás Laprovítola, 36 puntos, 7 asistencias con 3 rebotes. Continúas con el Milena Martín. Sí, y haciendo historia en la Peña, en el Juventud de Badalona. Nico, si vieras este partido desde fuera, ¿cómo describirías lo que has hecho? Y no me digas ayudar al equipo, colaborar, no cuela. Muy bien, Mile. No lo sé, la verdad. La Peña me ha dado muchas cosas, me ha dado el mando del equipo y la verdad que lo único que estoy haciendo es devolviéndoselo. Con todo lo que puedo, dejo todo en la cancha, a veces con acierto, a veces con errores, pero doy todo y la verdad que estoy muy contento por el partido que hemos hecho todos. Llegas a unas semifinales, llegáis tú por primera vez, ¿cómo te sientes? La verdad que contento, vinimos a Madrid, a la Copa, a disfrutarlo, a pasarlo bien y la verdad que hoy disfrutamos mucho el partido. Era un partido muy duro, con mucha exigencia, sobre todo física, y hemos igualado eso y hemos jugado al baloncesto que la Peña jugó durante toda la temporada. ¿Qué te pasa con el cuerpo, por el cuerpo, cuando todo un pabellón, miles de personas te cantan MVP? Es que tiene que ser increíble. Ahora el cuerpo no me da más, eso es la verdad, pero la verdad que estoy
muy contento, el cariño que siento por todos. Bueno, está mi novia, mi familia, está todo el mundo acá en Madrid alentándome y nada, solo agradecer a todos por apoyarme siempre. Estarás cansado, pero mañana sigue esto. Real Madrid Estudiantes ahora. ¿Cómo ves este choque? De ahí va a salir el equipo con el que os vais a enfrentar. Bueno, estaremos mirando, mientras comemos, estaremos mirando a ver cómo va el partido. Espero que sea un lindo espectáculo, como el que hemos dado entre Baskonia y nosotros. Así que nada, que gane el mejor y preparar el cuerpo para mañana. Gracias, a descansar, Nico. Muchas gracias. Enhorabuena. Y el espectáculo que has dado tú, Nicolás, 36 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes, 4 recuperaciones, récord absoluto de valoración en una Copa del Rey, superando los 47 de Tanoka Bird con 50. Y ya tenemos protagonistas en vestuario con José Ajero. Ahora enseguida. Pues todavía no.